Bueno, buenas tardes a todos los que os estáis incorporando a esta sesión, a este coloquio que vamos a tener en torno a la creatividad en el B2B y ese valor estratégico que tiene esta faceta de la creatividad. Soy Víctor Conde, hoy no estoy conectado con cámara porque os hablo desde un aula universitaria conectado con mis estudiantes de cuarto de grado de la Universidad Nebrija, del grado de negocios, economía y negocios internacionales, con lo cual hablar de estrategia, de creatividad y desde un punto de vista además multinacional, con toda la experiencia de nuestro amigo Alfonso Marian, pues es un lujo para los alumnos y lo es para mí, que soy un aprendiz continuo. Bueno, sabéis que soy el director de la Asociación de Marketing de España, que esta asociación es la casa de todos aquellos que sentimos el marketing y vivimos en el marketing de una manera profesional y fundamentalmente pues daros claramente la bienvenida a todos. Dentro de las múltiples actividades de la asociación, pues las vamos compartimentando, las vamos alineando en diferentes temáticas que llamamos un poco en torno a comités. Bueno, hoy estamos en una temática dentro del comité de marketing business to business, el B2B. ¿Por qué se ha creado este comité? Bueno, pues porque entendíamos que había una laguna en torno a todo lo que pueda ser la profesionalización, el avance, etcétera, de una disciplina muy concreta que es en este sector, en este tipo de mercados. Porque casi siempre el marketing pues parece que se ha dedicado más a gran consumo, etcétera, etcétera. Entonces, el B2B pues tiene unas connotaciones específicas y eso es lo que estamos intentando desde este comité acercar y promover de alguna forma todo ese conocimiento. Entonces me toca, como siempre, dar las gracias a Alberto Pastor, que es el coordinador de este comité. Muchas gracias, Alberto, una vez más, por estar llevando y liderando este comité. Y como decía antes, pues hoy toca que Alberto ha invitado a Alfonso Marian para que nos hable desde toda su larga trayectoria y experiencia de creatividad como en la red de Ogilvy, pues y como creo que lo diré bien, si no me corriges, Alfonso, como Chief Creative Officer. Has estado y ahora has estado en Estados Unidos durante bastante tiempo y ahora estás como presidente y Group Executive Creative Director de Ogilvy España. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Fenomenal. Pues mil gracias por acompañarnos, por tu generosidad de compartir con todos tus conocimientos y tu experiencia. Y yo ya no os robo más tiempo, así que adelante Alberto, adelante Alfonso, muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva actividad del Comité B2B. El comité lleva ya, bueno, no llega al año, menos de un año, y ya llevamos, este es el cuarto webinar. El año pasado lanzamos un estudio muy interesante de tendencias, el Marketing Hot Trends, que este año vamos a reeditar y de hecho hemos empezado ya con el trabajo de campo y os animo además a que podáis cumplimentar el cuestionario. Son 3 minutos, pero nos ayuda obviamente a tener una mayor base, una mayor solidez en las respuestas. Os dejamos el enlace para que podáis responder al cuestionario en el muro. Hemos creado un consejo de expertos ya muy nutrido y con grandes talentos. O sea, estamos haciendo muchas cosas y os animo a que nos sigáis en cada una de ellas.
De todas formas, realmente he de reconocer que de todas las actividades, de todos los contenidos que hemos estado pensando, planificando y demás, el que a mí personalmente más me apetecía y tenía más claro que quería hacer es el de hoy. Hablar de la creatividad en el B2B, en el business to business. Básicamente por dos motivos. Primero, porque yo creo que como seguramente muchos de los que me escucháis ahora, yo empecé en esto, y en esto me refiero en el marketing, la publicidad, la comunicación, como lo quieras llamar, por la atracción precisamente de la creatividad, ¿no? De ese ingrediente que otras profesiones no tienen, esa capacidad, esa posibilidad que tenemos de intentar hacer las cosas siempre de forma distinta, casi ese deber, digamos, ¿no? Porque además basado en que funciona, en que la creatividad funciona. Es un ingrediente que nos aporta el valor de que, además de intentar ganarnos la vida con lo que hacemos, lo disfrutemos, ¿no? Y eso es muy importante. Y en un segundo lugar, por romper un estigma, ¿no? Ese estigma que también seguramente los que os dedicáis al B2B hayáis oído alguna vez, ¿no? Y es el que en el marketing business to business la creatividad importa menos o tiene menos peso o es menor, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso y de hecho este contenido en la actividad de hoy precisamente el reto que le puse a Alfonso fue que tenía que romper ese estigma y esas barreras, ¿no? Es verdad que la creatividad en B2B a veces es un poco distinta, no necesariamente va tanto del uso de códigos de comunicación disruptivos o gamberros o graciosas, aunque a veces sí puede ir por ahí también, pero sobre todo tienen una mayor capacidad, ¿no? Puede haber creatividad en el desarrollo de un proceso comercial distinto, en el uso de incentivos, en una creatividad más estratégica en muchos casos, ¿no? Entonces, la intención de hoy precisamente es sobre todo romper con ese estigma y para eso pues teníamos muy claro que teníamos que utilizar a un crack, a un creativo total, como yo defino a Alfonso, ¿no? Y además lo hago con conocimiento de causa porque los dos empezamos profesionalmente en la misma escuela y yo le he visto hacer y he trabajado con él, he tenido la suerte de trabajar con él en crear campañas, acciones de todo tipo, más tácticas, más estratégicas, de B2C, de B2B. Le he visto crear, le he visto diseñar, le he visto escribir, le he visto presupuestar, presentar, defender, etcétera. Es un creativo total, ¿no? Un poco haciendo quizás honor a esos creativos de inicio, ¿no? Un poco como fue, por ejemplo, el fundador de su actual agencia, ¿no? David Ogilvy. Y aquí lo tenemos. Seguro que no nos va a defraudar. La única, si acaso su talón de Aquiles siempre fue que para producir Alfonso necesitaba tener cerca un refresco de cola en grandes cantidades. No sé, no creo que su paso por Estados Unidos haya cambiado. Ah, pues sí, haya cambiado, porque no es el lugar idóneo para cambiar esa adicción o ese hábito, pero que ahora nos lo cuente él mismo. Alfonso, gracias por venir y nada, rompe ese estigma, por favor. Sí, gracias Alberto, gracias Víctor y encantado de estar con vosotros y con todos los miembros de la asociación, ¿no? Bueno, cuando Alberto me pidió un poco participar en este webinar, en esta charla, a mí me hizo mucha ilusión porque, como dice Alberto, o por lo menos en España, cuando empezamos, había un estigma a todo lo que era el B2B, que se traducía sobre todo en una comunicación directa principalmente, ¿no? Entre compañías y compañías. Y prueba de lo que dice Alberto, de que es un estigma que yo creo que ya no existe, porque gente como él y como yo y como mucha otra, pues decidió romperlo y decir, mira, en B2B se pueden hacer auténticas maravillas, y así fue, y así lo hicimos, ¿no? Entonces, cuando me pidió que colaborara y que pusiera un poco de luz en la parte de creatividad de B2B, pues la mejor forma que se me ocurrió es un poco contaros sobre todo casos que tienen que ver con el B2B, que tienen que ver con la creatividad y que todos puestos uno detrás de otro, pues intentan montar una historia de cómo he trabajado, cómo entiendo yo también un poco el B2B, ¿no? Entonces, hay muchos casos. Va a haber mucho vídeo, espero que podáis verlo y que las conexiones funcionen. Y si queréis empezamos, ¿no? Dejarme que comparta pantalla. A ver si funciona. Sí,
Si tenéis algún problema con el audio, vídeo, transiciones, me lo decís, Alberto, me lo decís rápidamente y lo hago, ¿no? Bueno, pues como os decía, básicamente la idea es hablar de esto, de creatividad en B2B, ¿no? Y simplemente por hablar un poquito de mí, nada, un minuto. Estas son las 3 compañías en las que he trabajado, Proximity, Shackleton y Ogilvy, y principalmente he trabajado en B2B. O sea, aunque parezca mentira, yo creo que el 80% de mi trabajo y de mis clientes siempre han sido B2B. Estos son algunos de ellos. Como podéis ver, marcas globales y sobre todo orientadas a B2B, de todos los sectores, logística, financiera, tecnología, química, un montón, ¿no? Y os voy a contar algunos casos de estas compañías, ¿no? Casos que habitualmente no son visibles porque bueno, los foros donde parte la creatividad hoy en día, incluso en el propio Internet, no es muy agradecida con los de B2B, pero suelen ser muchísimo más complejos y apasionantes que los del B2C, ¿no? Y espero que hoy os lo pueda demostrar. Bueno, en cuanto a los retos a los que me he enfrentado toda mi vida en el entorno de B2B, son de todo tipo, ¿no? Desde la propia creación de una marca nueva, de un producto nuevo, captación de clientes, lanzamientos de productos, fidelización, últimamente también toda la parte de corporativa. Incluso en Estados Unidos teníamos estrategias y acciones destinadas simplemente a incrementar el valor de la compañía, ¿no? De una compañía B2B. Ese precio de la acción que allí en Estados Unidos es muy, muy importante, ¿no? Y todos los casos que os voy a enseñar hoy, hablando ya de creatividad formal, pues de alguna manera han sido reconocidos tanto por su estrategia y creatividad formal como también por sus resultados, ¿no? Yo creo que una cosa que tiene el B2B frente al B2C es que normalmente no se admiten experimentos, ¿no? O sea, tiene que ser algo que de verdad esté destinado a funcionar, a conseguir objetivos, cumplir KPIs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco cómo me lo he organizado hoy, de los temas que quiero hablar. Un poco el primero es el tema del diseño, luego la unión entre estrategia y creatividad, que tiene que ser total, tiene que ir de la mano. Un elemento muy importante siempre en el B2B es el momento presencial. O sea, si algo tiene el B2B que no tiene el B2C es la oportunidad de estar delante de tus clientes físicamente, ¿no? En ferias, eventos, etcétera, etcétera. Obviamente hoy en día tenemos que hablar del contenido y yo creo que el B2B es un poco la disciplina en donde de verdad nació lo que se llama branded content, aunque lo llamásemos de otra manera. Y por último, un pequeño guiño a que al final casi todo lo que hacemos, incluyendo las estrategias B2C, son estrategias B2B. O sea, aunque lancemos productos masivos, esas campañas también están destinadas a hablar al trade, a las redes comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, os voy a poner también un ejemplo de una campaña que hicimos en ese sentido. Bueno, pues empezando por diseño, nosotros tenemos, o yo siempre he entendido la marca como al final es una interfaz, ¿no? Es una interfaz entre lo que es una compañía o un producto y su audiencia o sus consumidores, ¿no? Y esta interfaz tiene que ser coherente, tiene que ser consistente, pero sobre todo es el mecanismo por el cual nos relacionamos con la gente, ¿no? Y ahí el diseño es importantísimo. No solo el diseño visual, ¿no? Sino todo el diseño, como llamamos nosotros, con D mayúscula. Todo tiene que tener un proceso, un fin, un sistema, porque al final las campañas B2B ejecucionalmente también son complejas, no son el típico one shot, o sea, sino que tienes que estar pendiente de todo un customer journey, de todo un flow de una narrativa, y todo eso tiene que diseñarse de alguna manera. No te digo, no solo visualmente, sino conceptualmente, ¿no? Entonces os voy a mostrar un pequeño ejemplo que era un sistema visual para Siemens cuando quería hacer un cambio importante en su compañía. Lo que os voy a enseñar ahora es una metodología que compartimos con Siemens, que al final implementó a muy pequeña escala, pero sobre todo lo que quiero es que entendáis un poco esa mentalidad, ¿no? En cómo construir sistemas de diseño. El ejercicio era muy sencillo, o sea, al final Siemens nos propuso un reto, ¿no? O sea, era una compañía que está anclada en la parte izquierda de la pantalla, y es industrial, tiene que ver con ingenieros,
es una compañía modélica en cuanto a la robustez y solidez, pero obviamente desde hace ya 4 o 5 años están migrando hacia una compañía tecnológica, ¿no? Una compañía donde su principal producto es el servicio y la tecnología. Entonces, ¿cómo hacíamos para, desde el punto de vista de las comunicaciones, ayudar a este gran cambio de percepción, ¿no? Entonces, el proceso es muy sencillo. Al final, te basas en lo que tiene Siemens, ¿no? Y este es un poco el tagline que tiene Siemens como corporación, ¿no? Ingenuity for Life. Ingenuity entendido como no la ingenuidad, sino el ingenio. Al final, eso tiene que ver con ser inteligente y creativo, y For Life tiene que ver con ser una compañía mucho más humana, ¿no? Entonces, al final era cómo traemos estos 3 conceptos a la vida a través de todo un plan de comunicación B2B, ¿no? Entonces, si lo que haces es básicamente ir uno a uno e ir construyendo sobre estos 3 pilares, ¿no? Cuando hablamos de una compañía más humana, pues hablamos de este tipo de conceptos, ¿no? Más auténtico, más simple, más divertido, y visualmente también te tienes que comportar así. Cuando hablas de ser una compañía mucho más creativa, al final utilizas incluso activos que tienen en sus identidades corporativas y empiezas a traerlas a la luz, ¿no? O darles más visibilidad. Por ejemplo, esta es la paleta de colores corporativa de Siemens, la secundaria. O cuando hablamos de ser una compañía más creativa, estamos hablando de empezar a cambiar y romper un poco los moldes, ¿no? Las estructuras, las rejillas, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final, tienes mucha más libertad para crear. Y cuando hablamos de ser smart o un poco más inteligente, es el lenguaje que utilizamos, ¿no? Cómo nos expresamos con las palabras. Al final tienes que hacer este ejercicio de construir un sistema con una serie de reglas para luego poder empezar a aplicarlas en su totalidad, ¿no? O sea, estos son ejemplos de moodboards que presentábamos a Siemens y cómo puede al final cambiar completamente la imagen de una compañía y empezar a moverla hacia ese espacio muchísimo más tecnológico y digital, ¿no? De hecho, cuando lo empiezas luego a aplicar a las comunicaciones, estos son ejemplos de cómo en distintos lenguajes, distintos mercados, pues hablar de distintos temas, creando esta nueva personalidad muchísimo más atractiva, ¿no? Como compañía. Bueno, esto era un ejemplo más académico de cómo entendemos el diseño, pero también hay momentos en las compañías en donde el diseño se convierte un poco en la herramienta para comunicar, ¿no? Todos hemos tenido encima de la mesa un briefing que habla de un aniversario, un momento puntual en la historia de una compañía, ¿no? Y una campaña para celebrarlo. En el caso de IBM, hace ya 7 o 8 años, cumplían 100 años, y bueno, básicamente nos pidieron, aparte de muchísimas cosas, un ejercicio de cómo podíamos utilizar su sistema visual para celebrarlo, ¿no? Entonces, obviamente, celebrar los hitos de los últimos 100 años, pero sobre todo prepararte para los 100 siguientes, como decían ellos, ¿no? Y esto es un poco cómo lo hicimos. Y ahora os enseño una serie de vídeos. All of the problems of the world could be settled easily if men were only willing to think. The numeric printing tabulator. 1936, Social Security. 1961, la machine à écrire électrique. Hello, my name is Watson. Pues estos son 2 ejemplos un poco de cómo el diseño es fundamental hoy, creo, hoy en día cuando hablamos de creatividad. Creatividad en cualquier aspecto, pero obviamente en el B2B también. Esto que habéis visto de IBM nos sirvió un poco, al final se convirtió un poco en la piedra un poco angular o la columna vertebral de una serie de acciones durante todo el año, ¿no? Bueno, el siguiente que os quiero hablar es de lo que comentaba antes Alberto, al final hay una parte estratégica dentro del B2B que es fundamental, ¿no?
Y esa parte estratégica normalmente siempre tiene que estar muy de la mano con la creatividad. No puedes trabajar por una estrategia y luego intentar traducir eso creativamente, ¿no? Yo creo que los mejores resultados son cuando ambos cerebros, ambos perfiles, ambos equipos se ponen a trabajar conjuntamente. Y aquí lo que os voy a contar un poco es el caso de IBM y todo lo que llamamos Smarter Planet, ¿no? La campaña de Smarter Planet, que seguramente, si la analizamos, sea quizá la mayor campaña de B2B que jamás se ha hecho. Es una campaña que todavía está en marcha estratégicamente, aunque formalmente ha tenido muchos cambios, ya lo veréis, pero estratégicamente es el core de IBM, ¿no? El Let's Build a Smarter Planet, el construyamos un mundo más listo, más inteligente. Y es una campaña que, ya te digo, tiene como 10 años de historia ya, y yo creo que todavía tendrá muchos más. Y básicamente este era un poco el problema al cual nos enfrentamos hace ya 10 años, ¿no? La percepción de que IBM ese era el mainframe, esa caja negra enorme que hay en un sótano y que rige todos los destinos tecnológicos de una compañía. Nos enfrentábamos a la aparición de una nueva generación de desarrolladores, de gente que se cría ya en la tecnología, que su vida profesional y casi personal está alrededor de la tecnología, a un C-suite, a unos altos ejecutivos que cada vez están más desligados de la decisión final de compra, están más orientados a la innovación y a la parte corporativa, o de responsabilidad social, a un entorno competitivo totalmente cambiante. O sea, hasta Amazon dejó de vender libros para vender servicios online y servidores y cloud y todo, y analytics. Y la percepción de que el Big Blue o IBM es algo de mi abuelo, ¿no? Es algo, una compañía en la que trabajaba mi abuelo y que usaba mi abuelo. Bueno, pues estos eran los retos que teníamos que salvar con esta nueva campaña de IBM. Y lo organizamos como en 3 grandes áreas, que es lo que llamamos Think, las demos de producto, Watson y la propia marca IBM, ¿no? Entonces voy a ir uno a uno y os voy a mostrar ejemplos de todo lo que hemos ido haciendo, construyendo, revitalizando IBM como marca y como negocio alrededor de estos 4 pilares, ¿no? Think al final es un poco la plataforma de thought leadership de IBM, ¿no? Y aquí el objetivo simplemente es hacer ver a la gente que con IBM puedes hacer todo lo que se te pueda ocurrir. Cualquier cosa es posible. Y aquí utilizábamos de todo, desde hablar con ingenieros, casos curiosísimos de la compañía, para traerlos al frente, ¿no? Y ponerlos un poco ahí en el escaparate de lo que es la marca y la campaña. Os voy a poner algún ejemplo, pero bueno, quiero utilizar esta cita o este titular de David Ogilvy, que es un titular histórico, pero que básicamente lo que decía Ogilvy, que la única manera de verdad llegar a este tipo de titulares, este tipo de creatividad, es si te sientas a hablar con los ingenieros, ¿no? Con los que de verdad construyen el Rolls-Royce. Bueno, pues con IBM, y en este sentido, hicimos un poco el mismo ejercicio. Este es un edificio de IBM en Connecticut, y en uno de sus sótanos pues hay una serie de equipos trabajando en tecnología cuántica, o sea, en un montón de cosas. Y en un momento dado nos encontramos un equipo que estaba trabajando en el almacenamiento de información a nivel atómico. O sea, pensar que físicamente el átomo puede tener cuántos datos, a ver, el ejercicio era cuántos datos de información, cuántos bits de información entran en un átomo, ¿no? Y estaban trabajando en eso, porque dentro de 4 o 5 años lo que decían era que, por ejemplo, nuestros móviles van a tener la capacidad de almacenamiento para poder tener todas las películas que jamás se han hecho en la historia de la humanidad en un teléfono, ¿no? Entonces, bueno, hablando con ellos nos explicaron un poco el proceso y entonces vimos ahí una oportunidad tremenda para contar una de las historias más apasionantes que hemos contado de IBM, ¿no? Dentro de ese thought leadership de hacia dónde va el mundo, ¿no? Y entonces se nos ocurrió esto que os voy a enseñar, que yo creo que más que contároslo, prefiero que lo disfrutéis, que era hacer un pequeño corto de animación.
extremely important to me to communicate how fun and how cool science is. And if I can do this by making a movie and I can get 1,000 kids to join science rather than go into law school, I'd be super happy. Bueno, pues este es un ejemplo de un poco el título total de la charla, ¿no? Al final, ¿quién iba a pensar que una cosa como mover átomos para guardar bits de información pudiera llegar a tener, bueno, todo esto detrás, ¿no? Y al final es ese componente de la creatividad, ¿no? De la magia, de coger algo que está en un rincón y convertirlo en algo maravilloso, por lo cual empiezas a ver una compañía de una forma completamente distinta. Obviamente no todas las acciones tienen la envergadura ni el calado de esta que os acabo de enseñar, pero cualquier elemento de la compañía es un momento para poder contar la historia de esa compañía y cambiar esa percepción, ¿no? Esto que veis ahora es una imagen que tienen en el lobby de IBM, en donde lo que hacen es publicar todas las patentes que IBM hace cada año, ¿no? Entonces, estas son las del 2012. Todo esto es lo que consigue una compañía como IBM en un año en cuanto a patentes. Y claro, es una pena ver que la única forma en donde es posible verlo es en una pared, en un lobby, en una compañía por ahí perdida, en un edificio por ahí perdido, ¿no? Entonces, la idea de celebrar lo que eres como compañía es muy importante, ¿no? Todas las compañías tienen algo de lo cual se sienten orgullosas y la creatividad es capaz de transformar esto en algo atractivo para la gente, ¿no? En este caso, voy a enseñar un pequeño caso que lo que hizo fue convertir este panel que veis en una pared en un calendario de comunicación continua a través de redes sociales, comunicando cada vez que se conseguía una patente nueva, la transformábamos en un elemento muchísimo más divertido. Y este es el caso. Bueno, pues estos son un par de ejemplos de cómo todas las compañías tienen historia, tienen información, tienen hitos que podemos convertirlos y traducirlos en comunicación, ¿no? Dentro de ese paraguas más estratégico de la compañía. El segundo elemento de toda esta campaña de IBM eran las demos. Al final, IBM, pues como todos, tiene una serie de productos, un portfolio de productos y servicios, y la idea era cómo los mostramos al mundo, ¿no? Y la solución era muy sencilla, es todo lo que hagamos para mostrar un producto tiene que estar pensado y creado para que la gente lo quiera compartir, ¿no? Y sobre todo tiene que ser una especie de ejercicio de cómo ese producto puede afectar la vida real de la gente, ¿no? Y de una manera en donde la gente lo disfrute. Entonces, aquí lo que hacíamos era utilizar los grandes momentos de sponsorship de IBM, donde tiene acuerdos para grandes eventos deportivos,
y utilizar esos eventos deportivos o culturales o sociales para hacer una demo de la nueva tecnología de IBM, ¿no? Entonces, os voy a mostrar un par de ejemplos del US Open para que veáis cómo convertimos un poco la tecnología en un elemento intrínseco al evento y luego en algo que la gente lo pueda compartir y pueda disfrutar, ¿no? El primero de ellos, bueno, un poco es lo que os decía, esta era un poco la frase que nos dio la CEO de IBM para hacer que esto fuese la leche, ¿no? El primero de ellos es un ejercicio sobre el US Open y Instagram. Y este segundo caso es simplemente para que veáis cómo esto evoluciona. No solamente es una acción que se hace durante un año, sino que cada año nos tocaba repensar un poco qué hacer con el US Open y asociarlo a un nuevo producto o una nueva funcionalidad de IBM. Como veis también, estos son momentos en donde nos aprovechamos para que la marca empiece a ser parte de la cultura, ¿no? De lo que está pasando en la calle. El B2B obviamente tiene como clientes a otras empresas, pero es muy importante también el hecho de que tu marca tenga un reconocimiento a nivel general, ¿no? A nivel de la propia sociedad. El hecho de que tú participes en esta serie de eventos y hagas que la experiencia del US Open sea mucho más entretenida es algo que luego se refuerza todas las estrategias más comerciales que hagas a nivel B2B. Este que os voy a enseñar es la evolución de lo que sería un año 2, un año 3 del US Open. Que lo que hacemos es complicarnos la vida y hacerlo cada vez más sofisticado. Vais a ver, vais a ver. This music is made with tennis data. Yep, we got this from this. IBM tracks all the data at the US Open. We used it to create generative music in real time from all 187 matches. To do it, we needed a rock star. Yeah, James Murphy from LCD Sound System. So that's a lot of tennis. What's like the minimum? I'm not going to sit there and play 400 hours with this. I'm setting up a machine to do that. Clearly, James needed nerds. We're taking principles of calculus and astrophysics. What he means is, we figured it out. We made an algorithm that translated tennis into code, into music. Court location, score changes, even serve speeds changed a piece of music that was created as the match happened. So an ace might change the instrumentation, and a fault might change the tempo. Here, listen. This is an ace from Serena. And here's a match point from Djokovic. The songs were generated in real time. So were animations that let fans follow the match along with the music. It all played live on a fully responsive site designed for mobile.
After the tournament ended, James remixed his favorite matches into a full album. Rolling Stone called it glorious. Pitchfork praised Murphy for making music out of anything. And the sports, music, and technology press all agreed. This is a whole new way to make music. Bueno, estos ejemplos que veis también tienen una peculiaridad, y es que no son excesivamente caros. O sea, todo lo que os he enseñado hasta ahora, obviamente no pagar el sponsorship del US Open, pero bueno, eso es otra cosa. Pero todas estas acciones no son acciones masivas, de la producción era bastante sencilla desde el punto de vista del coste, no tanto de la dedicación y la experimentación. Pero también es un poco el mito de que estas grandes campañas o grandes experiencias son muy caras, ¿no? No lo son tanto, al final requieren más trabajo y laboriosidad que dinero. Y eso es algo que es fundamental cuando colaboras entre un cliente y una agencia, ¿no? Esa especie de compromiso mutuo de hacer algo importante con la marca y algo relevante para la gente, ¿no? Que va a llevar sobre todo mucho trabajo. Y pasamos a la tercera pata de la campaña de IBM, que es Watson. Watson, que nace como un software de inteligencia artificial. En verdad, la estrategia detrás de Watson era convertirte en la marca comercial de IBM. O sea, IBM es una marca corporativa, Watson debíamos de un poco convertirla en la marca más comercial de todo lo que está haciendo a nivel de innovación la compañía, ¿no? Y el posicionamiento de esta submarca, digamos, era muy sencilla. Mientras que esa especie de aterrizaje del imperio de la máquina y de lo artificial estaba presente, o empezaba a estar presente, Watson se posicionaba como un ejercicio de una combinación entre el talento humano y el talento de la inteligencia artificial, ¿no? Y que tienen que ir siempre de la mano. Y en función de eso, lo que empezamos a hacer es a trabajar a Watson ahora en distintos ya verticales de negocio. Ya sí que hacíamos un ejercicio mucho más targetizado, es decir, bueno, tenemos que ir a por el negocio de la moda, el negocio del entretenimiento, el negocio del deporte, financiero, etcétera, ¿no? Igual, entonces lo que hacíamos era desarrollar demos y campañas específicas para cada uno de estos sectores. Os voy a mostrar dos, el del entretenimiento y el de la moda. Y, bueno, el primero es el del entretenimiento, y aquí lo que hacemos es poner a Watson junto con un humano o con una persona a crear y a redefinir un modelo de negocio. Todo ello con un componente muy creativo, una narrativa que puede ser luego contada a la masa de gente, pero también que es relevante para esa industria. Esta se llamamos Not Easy, y básicamente lo que hicimos con Watson y una persona es crear un hit de musical. It's not easy. It's not easy. It's not easy breaking your heart. It's not easy. It's not easy. It's not easy breaking your heart. We were two dumb kids full of grand ideas. We knew this would end from the start. From the fire we burn, you and I we learn. It's not easy breaking your heart. It's not easy. It's not easy. It's not easy. It's not easy breaking your heart. It's not easy. It's not easy. It's not easy breaking your heart. Started small and conquered it all. Came from nothing but knew we were ball. Some looked at us and said we were far. We trying to do it big like no one done it before.
Bueno, y el segundo caso es el vertical de la moda, y aquí un poco siguiendo la misma estructura y la misma un poco narrativa creativa, lo que hacemos es unir a un diseñador de moda y a Watson para crear algo que jamás se había creado hasta ahora en el mundo de la moda. Y aparte lo utilizamos en un evento que es como los Oscars de la moda, ¿no? Que es el Met Gala de Nueva York, que normalmente tiene un tema todos los años y los diseñadores de moda diseñan contra ese tema. Otra peculiaridad un poco más táctica en este caso es que IBM no era patrocinador del Met Gala, sino que lo era Apple y Amazon. Y con esta campaña, a nivel ya de resultados, IBM se convirtió en Vox Populi y Watson de lo que ocurrió ese día en esa gala, ¿no? Os lo enseño. In 2016, the world's biggest celebration of fashion, the Met Gala, chose the theme hand versus machine. But we wanted to know, could man and machine work together to create something uniquely beautiful? To test this, we partnered IBM Watson with fashion brand Marchesa and challenged them to create something they couldn't have created without each other. A dress that thinks. When you were young, imagine a dress that would do things that were a little otherworldly. Now this is possible. Watson analysed hundreds of images, thousands of articles, and real-time social feeds to help designers select the materials and styles fans wanted to see. Well, Watson came in and made a lot of assistive recommendations. Ultimately, it was Marchesa designers who were making the key decisions about the dress. You know, the idea that fabrics could change colours or that lights can come on, it has this magical component. And on the night of the event, we introduced the first cognitive dress. About Marchesa's design. And with Watson, for the first time ever, a dress understood its fans and changed to reflect how they felt. All 57 million of them. And it didn't stop there. Since the Met Gala, the first cognitive dress has been reflecting fan emotions all over the world. In Las Vegas, Barcelona, New York, Prague, and now at the Henry Ford Museum. With the first cognitive dress, we proved that IBM Watson works well with any color, shape, or form. Bueno, una cosa que os quería comentar, que esto que estás viendo son casos de 2 minutos que cuentan toda la historia, pero cada una de estas campañas luego tiene todo un mapa de cómo se desarrolla, ¿no? Esa arquitectura de cómo cuentas la historia y a través de qué canales, ¿no? Empieza desde documentar todo el proceso de creación y tecnológico al momento en sí mismo y cómo hay todo un equipo de relaciones públicas preparado para hacer marketing real time y luego toda una campaña de televisión apoyando toda esta iniciativa que ya se enfoca más en Watson, ¿no? Como herramienta que ha creado estas maravillas. Y un poco el objetivo es esto que os estoy mostrando. Al final Watson, con todo este tipo de campañas, se convierte en un sello de calidad y de tecnología. Hay un montón de productos de Watson, APIs, software, pero lo fundamental es que Watson de repente es un sello de calidad. Algo que habitualmente no hubiese ocurrido con IBM, o IBM puesto ahí al lado, hubiese sido un poquito más corporativo, más serio. Con Watson hemos conseguido esto, ¿no? Y ahora las compañías utilizan Watson como un sello de calidad y de innovación y lo utilizan y lo publicitan. O sea, todo esto que estoy enseñando son empresas, HR Block, lo que hace es una asesoría de impuestos masiva. Fantasy Football, bueno, es un juego de fantasy de la ESPN. Ahora tenemos acciones con la Premier, con banca, etcétera, ¿no? Pero lo fundamental es que Watson ha conseguido eso, en convertirse en una marca comercial de IBM. Y por último, la propia marca de IBM tiene como objetivo, sobre todo las acciones que hacemos, es incrementar el valor de la compañía, incrementar el valor del accionista, ¿no? Y aquí os voy a poner un ejemplo
más publicitario, más de publicidad general, porque al final B2B también tiene que estar, creo que tiene que estar en la publicidad general, que tiene que ver con una campaña de IBM que hacemos también en ciertos eventos, ¿no? Este es el Masters de Augusta, que es uno de los eventos más seguidos por televisión en Estados Unidos. Y os pongo esta imagen porque normalmente el Masters de Augusta, esos 4 días, tú estás viendo golf y los 4 o 5 patrocinadores del torneo lo que tienen son espacios publicitarios en las emisiones. Y lo que suele ocurrir es que durante 4 días ves el mismo anuncio del mismo coche Mercedes durante 60 veces, ¿no? Y eso pasa habitualmente, ¿no? Pero este año lo que decidimos fue cambiar esta narrativa para IBM, ¿no? Incluso resaltar dentro del propio torneo en sí mismo. Como habéis podido ver, una compañía como IBM, y como muchas de las que hablamos a nivel B2B, tienen muchísimas cosas que contar, muchos productos, muchas historias. Entonces lo que decidimos fue utilizar cada uno de estos espacios para contar una cosa diferente y única, ¿no? Y que ese anuncio solo pasase esa vez. Entonces un poco os voy a mostrar el caso porque es muy entretenido. Much of the way the world works today is thanks to IBM, but the things IBM makes are invisible, and they rarely get the credit they deserve. We needed to show everything in the world that is made with IBM. To tell IBM's story, we asked clients from all over the world to tell their stories. And then we told the world during one of sports' most prestigious events, the Masters Golf Tournament. Millions of avid golf fans tuned in. Over the 5 days of the tournament, the same viewers see the same ads again and again. Instead, we offered viewers 64 unique commercials, each running only once during the tournament. In other words, a 35-minute commercial interrupted by golf. We thought a large majority of injuries just happen. Now, we know that we can prevent them and predict them. Social technology made us not just a bunch of ships, but one fleet. How's the performance of the cloud? And I tell them if you can make gamers happy, you can make anybody happy. IBM had a big story to tell about how the new leaders are making new things in new ways. Doctors, they're always second-guessing themselves. Have we done enough? We used to think that our customers needed access to a branch. Now we are putting a branch in every pocket. We're targeting that one season ticket member as if he or she was the only one there amidst the 75,000. IBM showed what the world is making today. 64 different times in 64 different ways. And it is transforming everything around us, including the way that business leaders think about IBM. Made with IBM, a 35-minute commercial interrupted by golf. Bueno, pues esto que os he enseñado un poco es en 10 minutos o 15 minutos, casi 10 años de una campaña de lo que yo creo es la mayor campaña de B2B que jamás se ha hecho y que todavía continúa, ¿no? Otra parte importante de la creatividad y del B2B, o que es más intrínseca al B2B, es esa posibilidad de tener a tus clientes delante tuyo, ¿no? De poder hablarles en persona, contarles la historia de tu marca, venderles un producto en un modo que en un B2C es imposible, ¿no? Tanto financieramente como logísticamente. Entonces, bueno, quería enseñaros un caso de cómo eso también es un espacio muy rico para desarrollar la creatividad, ¿no? Para presentar tu marca de una forma sorprendente, nueva y muchísimo más atractiva, ¿no? Este caso que os voy a contar es el de British Airways, que en el caso de la aerolínea estaba abriendo negocio o abría ruta entre San Francisco y Londres. Y obviamente el principal target de British Airways eran las empresas, ¿no? Todo Silicon Valley, bueno, la ruta hacia Europa estaba dominada por Delta y British Airways quería poner el pie ahí en ese mercado y hablar con las grandes empresas del valle, ¿no? Entonces, la idea era muy sencilla, o por lo menos en principio parece muy sencilla. ¿Por qué no invitamos a todos los ejecutivos, a la mayor parte de ejecutivos posible del valle, les metemos en un avión y les contamos la historia, ¿no? Y que experimenten el producto en sí mismo? Lo que pasa es que había que hacerlo de una manera que aceptaran, ¿no? Cómo conseguir el mismo día, a la misma hora, tener a casi
todos los ejecutivos de Silicon Valley en un avión, con el riesgo incluso que eso supone para la industria, ¿no? El tenerlos todos juntos. Bueno, pues esto es un poco lo que hicimos. Innovators, creators who we've brought together for this very exciting flight to London. We set them off on a challenge all about the imbalance of STEM, science, technology, engineering and math talent around the world. The first ideathon in the air, and we're going to crack this problem. The British Airways Ungrounded event so far has been eye-opening. I think it's certainly brought a perspective of STEM education that I did not have coming in, and I think the ideas and the quality of talent on board is just astonishing. And we're surrounded by, I think, 20-something ideas that people came up with. Bueno, este caso también es un ejemplo de lo que habitualmente nos enfrentamos en un mercado de B2B, ¿no? Que es la complejidad de llegar a esas audiencias que son nuestros decisores, ¿no? De compra, y de cómo la creatividad puede ayudar a eliminar esas barreras, ¿no? de llegar a esa gente, ¿no? Yo creo que es algo a lo que siempre nos hemos enfrentado cuando vemos briefings B2B, ¿no? Dice, bueno, tengo una base de datos, tengo una audiencia que a veces es muy complejo llegar, ¿cómo lo hago, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la creatividad juega un papel fundamental, ¿no? Ya habéis visto mucho de lo que se llama branded content. Yo creo que el B2B fue un poco el embrión donde nació el término branded content. Nosotros hemos hecho algo que en el pasado, a lo que llamábamos vídeo industrial, pero básicamente era contar las ideas, lo que hace la compañía a través de historias, ¿no? Un momentito que he puesto sin querer el chat y me he liado. Un segundo. Perdón. Y aquí un ejemplo de esto, del tema de contenidos, es a veces no tenemos mucho más nuevo que contar, ¿no? Pero tenemos que seguir alimentando un poco la maquinaria de hablar sobre nuestra marca. Y aquí es donde creo que la creatividad puede hacer puede tener un gran valor diferencial, ¿no? El hecho de buscar una historia y contarla de otra manera, buscar una narrativa distinta que sea atractiva. Entonces os voy a poner un ejemplo de Siemens, en donde lo que nos pidieron es, bueno, acabo de abrir una fábrica en Iowa que lo que hace es fabricar las aspas de los molinos de viento. Bueno, ¿cómo lo comunico? Porque ya existe, ya está trabajando, pero que es importante que sientan que Siemens está apoyando a la comunidad, ¿no? Y al negocio local y en este caso al estado de Iowa. Bueno, entonces lo que se nos ocurrió es una especie de experimento contando precisamente todas las noticias sobre la fábrica de Iowa, pero con un componente un poquito más emocional y divertido, ¿no? Os lo voy a enseñar. El último minuto de este vídeo que vais a ver, es la pieza de branded content que lanzamos, pero ese último vídeo, esos últimos 60 segundos, tuvo tanto éxito la campaña que se convirtieron en un minuto en un plan de medios de publicidad a nivel nacional para hablar de Siemens, cómo está trabajando con el mundo de la industria americana.
long as I've lived in Iowa, there's always been wind. Siemens and Mid-American Energy wanted to do something special with wind, so we decided to capture sounds inspired by wind and make music with them. There are a lot of windmills here, it seems like. Yeah, all of these turbines are part of one of our wind farms here in Iowa. Wind for us is a valuable part of our overall supply of energy. Yeah, there it is. It's incredible. You know, I'm going to have to go and meet a few people in the community, so getting to the heart of these towns in Iowa is part of the challenge as well. I'm recording wind sounds and making a piece of music out of them. A lot of wind. There is a lot of wind. Yes. Yeah. Say it sounds like ching, ching, ching. It's a sound of money to us. It's a resource that's in their backyard, and it's a big part of our future. And one turbine can power up to 700 homes. I'm making the Blue Danube out of wind. I have not heard anything like that. No one has. Every gust of wind has its own tone. It's just finding the right ones and harnessing them. It's the wind over a bottle. They call him, this is Chief Nickelmeyer. Be out on 235th Avenue recording some sounds. Not speed up. Siemens location here has just received the largest order that has ever happened onshore of 448 turbines from Mid-American Energy. The factory is really exciting. We have over 500 employees working right now at the Fort Massey plant. They feel that if Siemens succeeds, that the community succeeds. How many people have an office that's 80 meters up? You can open the doors, you can see for miles. I'm all for wind power. It's not just building jobs here, it's helping our community. And it's actually bringing back a lot of people that have left here a long time ago. It's a win-win situation the way things are going right now. I'm so proud. Like, it's just amazing that Iowa can do something. We're not just about corn. It's gonna work. As long as I've lived in Iowa, there's always been wind. Bueno, este es un claro ejemplo de... Un segundo, porque no sé qué pasa. Perdón. No, comentaba que este es un claro ejemplo donde la creatividad es fundamental, ¿no? O sea, cuando tienes una historia que contar que en principio no parece atractiva, que la gente ya la conoce y que no parece que vaya a excitar a nadie, yo creo que el hecho de superponer diferentes narrativas, la historia comercial, la historia técnica, la historia industrial, con una historia más emocional, mucho más engaging, es importante para el éxito de este tipo de acciones, ¿no? Y de piezas, ¿no? Y un claro ejemplo es lo que os he enseñado. Y ya para terminar, y para abrir un poco el debate, os quería mostrar un caso que es más peculiar, que tiene que ver con un caso de B2C2B, ¿no? La gente no, como decía al principio, yo creo que muchas de las campañas B2C en verdad tienen todas un componente B2B. Al final tú estás lanzando un producto nuevo al público general, pero también es una campaña y un mensaje que va a llegar a tu trade, a tu red comercial, a tus proveedores, etc., ¿no? Entonces, en este caso lo que os quiero contar es un tema de... Un segundo. Perdón. Os quiero contar un caso de UPS en donde un invierno hubo un problema brutal
en Estados Unidos, y es que nevó mucho y las compañías de logística, UPS, FedEx, no estaban preparadas y tuvieron un gran fiasco, ¿no? Un gran fiasco en donde hubo niños que no recibieron sus regalos de Navidad, ¿no? Justo eso pilló a UPS en la mitad de una transformación de la compañía, del modelo de negocio, etcétera, y lo que nos pidió es, durante el siguiente año, ellos corrigieron un poco todo el tema logístico de producto y de servicio para que no les volviera a pasar, pero lo que nos pidieron es, antes de lanzar la nueva campaña de B2B, mucho una campaña muy orientada a B2B, necesitaban hacer una campaña para la población en general para cambiar el sentimiento hacia la compañía con respecto a lo que había pasado el año anterior. Entonces, la estrategia era una campaña para cambiar ese sentimiento seguida del relanzamiento de la marca. Entonces, vais a ver un poco el ejercicio que hicimos para que veáis un poco un ejercicio de cómo combinar B2B y B2C, ¿no? Este es un poco lo que os decía, que era el mayor desastre que hubo en unas Navidades. Y este es el caso para cambiar el sentimiento durante los meses de octubre, noviembre y diciembre que lanzamos para la marca UPS. Este es el caso. Sub-zero temperatures shattering records. FedEx and UPS scrambling to deliver late packages that didn't make it in time for Christmas. After last year's failed holiday season, UPS had to win back people's confidence. We know that every delivery starts with a wish, so we asked people to share those wishes with us. We then delivered the warmest and most magical of those wishes. You know, I wish all the kids that's never seen the snow could relive that day. Bo wished to bring snow to children in South Texas for the first time. Mary wished for thousands of books to end up in the hands that need them. My wish to give thousands of books to the children of Malawi has finally come true. Every day, we delivered wishes of different shapes and sizes. Some were for dreamers, and some for the needy, but all were unexpected. Thanks to UPS, I have been fully funded for 8 months of training as a service dog. And one 4-year-old had a day he would never forget. Carson's always wanted to be a UPS driver, and today we're going to make his wish come true. Oh my gosh! Well, you ready to do some deliveries? Well, I've been driving for over 25 years. I mean, there's a lot of really neat people, but nobody, stands out like Carson does. It's package day. You can pretend you're something. Okay. Little Carson's wish to drive like Mr. Ernie became the most viewed UPS video to date. I really like Mr. Ernie. Wish by wish, our campaign became one of the most shared in history. And the conversation moved from overwhelmingly negative to 99% positive. For every wish collected, $1 was donated to charity, and we reached our goal to donate $100,000. A special wish delivered in Colorado Springs. A little boy gets to live out his dream with his role model. Love the story. UPS, not known for its social presence, was suddenly everywhere. And it was transformed from a company known solely for its logistics to a group of men and women who truly understand that every delivery starts with a wish. Bueno, pues esto que parece que no tiene nada que ver con una campaña de B2B, en verdad era la parte de comienzo de una nueva plataforma B2B para UPS, ¿no? La función de esta campaña era calmar un poco la situación con respecto al año anterior para lanzar un nuevo posicionamiento que vais a ver en este anuncio, y con esto acabamos. Bring us your baffling. Bring us your audacious. We want your daydreams, your ahas. You're easier said than done. We want your sticky notes, sketchbooks, and scribbles. Let's pin them to the wall. Kick them around. Kick them around, see what happens. Bring us your needed done yesterdays. Your impracticals. Your how do we do that? Impossibles. Your what do we do now? Downright inaccessibles. Bring us those things you're not sure how to pull off. And you're even less sure who to ask. Because we're in the pushing what's possible business. The how do I get this startup off the ground business. The taking your business global business. We're in the problem-solving business. More than 400,000 people around the world. Ready to help you solve problems while they're still called opportunities. From figuring it out to getting it done. We're here to help. Y un poco eso es todo. O sea, hemos hablado
diseño, de la importancia de la unión de estrategia y creatividad, del face-to-face, y un poco espero haberos mostrado casos de creatividad en B2B que merezcan la pena, os inspiren y que os apetezca repetir a vosotros. Bueno, Alfonso, gracias. Me quedo con este último ejemplo de UPS que me encanta siempre como empresas valientes que afrontan los problemas no intentando escaparse y dejarlos que se vayan ocultando por el paso del tiempo, sino que los afrontan con mensajes directos, ¿no? Y aquí lo hacían, ¿no? Reconociendo que habían generado un problema y cómo lo intentaban solucionar. Es fantástico eso. Bueno, nos has puesto los dientes muy largos, yo creo. Yo he disfrutado como un niño, ¿no? Mucha envidia, esas grandes campañas. Hay que reconocer que estamos hablando de un mercado que es otra escala y que, aunque tú decías que no era un tema de presupuesto y tal, bueno, obviamente estamos hablando de escalas completamente distintas y es impensable a veces hacer acciones de este tipo en un mercado como el español a nivel de B2B. Con respecto a esto te voy a hacer ahora una pregunta, pero antes vamos a intentar solucionar porque nos preguntan desde el público si nos puedes aportar algún tipo de consejo de cómo afrontar o cómo organizar un storytelling de una campaña. Un proceso en ese sentido. Si hay algún tipo de reglas que puedan funcionar. Es una pregunta un poco a nivel genérico, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que lo primero es dejar de utilizar la palabra storytelling, que no tiene ningún significado. Al final se trata de una narrativa, ¿no? O sea, tú, lo que os comentaba antes, incluso cuando ves el caso de IBM, tú tienes que tener claro qué es la historia, qué quieres contar. Yo creo que eso lo tienes que tener claro. Y luego lo que tienes que organizarte un poco es en una gran pared, digamos, tienes que poner cuál es tu audiencia, cuáles son los canales, cuál es esa historia y empezar a construir la arquitectura de la campaña, ¿no? De los mensajes. Si estamos hablando de un storytelling como una sola pieza, bueno, es otra cosa. Pero cuando estás hablando de contar la historia de un producto, una compañía, un servicio, es mucho más complejo que simplemente el storytelling, ¿no? Tiene que ver con cuál es el mensaje, cuál es tu narrativa, cuál es tu audiencia y qué mensajes hay que... ¿Cómo ordenas esos mensajes, ¿no? Yo creo que adoptar palabras como storytelling o branded content es un gran error porque estamos simplificando algo que es mucho más complejo y mucho más interesante. Si estamos hablando de la narrativa de una sola pieza, de una sola historia, por ejemplo, el caso de Siemens es un buen ejemplo. Al final lo que tienes que ver es, bueno, cómo de novedoso es lo que voy a contar, cómo de atractivo es, porque al final todo se reduce a cómo consigo llegar a una persona, si estamos hablando de una pieza audiovisual, del segundo 0 al minuto 2, sin que se me vaya, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de cómo construyes la narrativa y sobre todo cómo lo haces atractivo. Los que te digan que tienes que tener tu logo y tu marca en los primeros 5 segundos porque si no la gente se va, eso es porque no confían en que lo que va a hacer es atractivo e interesante. Yo he hecho piezas de 10 minutos en donde no se ve ninguna marca, ningún logo hasta el final y la gente se lo acaba. Precisamente porque no hay ninguna marca ni ningún logo, sino que es una historia que apetece. Entonces, cada caso es un mundo. Lo que pasa es que hay ciertos elementos que son comunes. Uno, tener claro lo que quieres contar, a quién, y luego de verdad trabajar en la narrativa, ¿no? En esa arquitectura de la historia. Muy bien. Como te decía, salvando el tema de las escalas, que es un tema que se nos escapa, ¿no? Digamos, del mercado estadounidense con respecto al español, ¿tú crees que hay una diferencia de mentalidad entre los marketers de B2B de Estados Unidos, por ejemplo, de mercados como UK y demás, con nuestro mercado? A la hora digamos, de afrontar o de usar el marketing o la comunicación, la publicidad, o es un tema simplemente de escalas, que obviamente no da para hacer a lo mejor campañas de ese tipo? Bueno, a ver, hay una gran diferencia histórica, que es que el B2B en Estados Unidos utiliza medios masivos.
siempre ha utilizado medios masivos porque eran los únicos medios que había al principio de la historia de la comunicación, ¿no? Sí. A medida que obviamente todo se ha sofisticado, marketing directo, marketing digital, etcétera, todo eso ha ido cambiando, aunque se siguen utilizando medios masivos para las grandes campañas de marca. No tanto para las campañas de productos, sino para las grandes campañas de marca, como os mostraba antes de IBM o esto que os enseña al final de UPS, ¿no? De reposicionar la propuesta global de la marca. En cuanto a las acciones mal del día a día, es el mismo, yo creo que afrontamos los mismos problemas y retos en ambos mercados. Al final tienes una audiencia que tienes que saber clasificarla bien, quién es influencer, quién es decisor de compra, quién es usuario, y que obviamente para cada producto y para cada servicio es distinto. Y luego cómo creas una estrategia de contactos con todos ellos bajo el mismo paraguas creativo, ¿vale? Y esa estructura, digamos que yo creo que es algo por la que tenía que pasar cada empresa B2B, ¿no? El mapear bien esos elementos. Yo te diría que yo he visto muchos casos en donde todavía hay empresas que no saben quién es el último decisor. O sea, que tienen que atacar a varios perfiles dentro de una compañía porque no están seguros quién es el que finalmente firma, ¿no? Y habitualmente no es una única persona y son varias, ¿no? Pero yo creo que los retos son iguales en ambos mercados. A no ser que me diga que aquí en España es más fácil. No. Está claro que esa es una de las características de nuestra disciplina, ¿no? En muchos casos la complejidad de... Y por eso, a ver, estos casos que os enseño de 2 minutos son resúmenes de 2 minutos. O sea, cuando tú ves casos como los del vestido, la música de IBM, etcétera, el storytelling, esa narrativa de la campaña, lo que tiene son distintos momentos de contacto a distintas personas con distintos matices de la historia, ¿no? A uno se lo cuenta desde un punto de vista mucho más comercial, a otro mucho más técnico, a otro mucho más a nivel de operaciones. O sea, depende, ¿no? Pues muy bien, vamos a terminar. Mil gracias otra vez, Alfonso. Ha sido súper inspirador y muy entretenido. Gracias a todos por vuestra presencia. Os pido que respondáis, por favor, la encuesta de satisfacción, porque eso nos ayuda a seguir mejorando. Y os agradezco a todos vuestra participación. En todo caso, colgaremos la presentación, el vídeo del webinar para que lo podáis revisar. Estoy seguro que merece la pena. Con llamadas y todo, ¿no? Con interrupciones y todo. Bueno, ha funcionado bastante bien. Yo estoy contento. No, ha sido extraordinario. Yo creo que ha sido una buena clase maestra y espero que lo hayáis disfrutado todos. Gracias de nuevo a todos y buenas tardes. Cerramos aquí. Gracias a todos. Adiós.